Hola, molt bona tarda. Buenas tardes a todos y a todas. Es la reunión telemática de información sobre la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Cooperativa Obrera de Viviendas. Un saludo cordial. Estamos probando hacer este proceso de acuerdo con la situación que estamos padeciendo. La pandemia nos ha obligado a reestructurar todo. Teníamos previsto, como sabéis, hacer la Asamblea el día 29, pero no fue posible por la situación que atravesamos y sistemáticamente, después de consultar con la Dirección General, nos indicaron que la forma de proceder más adecuada para llegar a cumplir los requisitos de la Asamblea pues era esta forma. Recibir los socios y socias toda la información vía correo, también vía web. Habéis tenido acceso a todos los documentos que ahora sintéticamente trataré de explicaros y haceros un comentario breve. Y finalmente, o a través, mientras yo vaya hablando, algunos de vosotros o vosotras podéis hacer las preguntas que queráis a través del chat que aparece en la página que estáis contemplando a la derecha de YouTube, derecha de pantalla. Y finalmente, a partir de mañana y hasta el día 4 de diciembre se procederá, de acuerdo también con las normativas que os hemos enviado, a la votación de todos los temas que son susceptibles, obviamente, y obligación votarlos a través de el acuerdo que el socio libremente decida en las oficinas de cooperativa en el horario habitual. Sin más preámbulos y agradeciendo a todos los que nos estáis viendo o escuchando fundamentalmente, un saludo cordial. Presento ya los documentos que de alguna manera habéis tenido ocasión de verlos a través y tenerlos directamente o de forma presencial a través de la web y también de forma presencial, como decía. En el primer lugar es la presentación de la memoria social, hablaría de la memoria susceptible del ejercicio. Estamos hablando del ejercicio 2019 y, consecuentemente, sometemos a consideración, pues eso, información de la memoria social que recoge todos los aspectos principales que a lo largo de ese ejercicio la cooperativa realizó. Destacaría principalmente un tema que aparece como VSI, son unas siglas, estamos acostumbrados a trabajar muchas veces con siglas, la misma COP, ya también tenemos una referencia de siglas, Cooperativa Obrera de Viviendas, pero la VSI es el valor social integrado, que no es otra cosa que un estudio que gracias a promoción económica del ayuntamiento, que contrató unos servicios especializados para hacer estos estudios en todas las entidades de economía social, realizaron. Y del mismo se desprende que al margen del valor económico, que es fundamentalmente lo que tratamos en las asambleas ordinarias, los números del ejercicio, también hay un valor social importante, que es que la acción o las acciones que cooperativa lleva a cabo en el desarrollo de sus funciones principales y complementarias, tiene también un valor que se puede dar económicamente, es la suma, en definitiva, de ese impacto social que tienen las acciones que realizamos. De tal manera que gráficamente, y si tenemos ocasión en el PowerPoint, pues pondremos la presentación concreta, que hay un dibujito que me gustaría que tuvierais. Y tenéis una referencia que la cooperativa, que mueve alrededor de 1.602.000 euros al año desde el punto de vista económico, por las acciones que realiza en el valor de esa actividad o de ese valor social que llamamos, tendría en definitiva un montante de 3.707.000. Es decir, que por cada euro, que es el gráfico que tenéis en la pantalla, la cooperativa, el retorno que hace a la sociedad tiene un valor de más del doble. O sea, cada euro que mueve cooperativa en la actividad propia genera 2,31 euros de valor social complementario. En la memoria yo no me extenderé mucho porque tenemos entre una hora y media para informar de todo esto sucintamente, como decía al principio. Pero de todas maneras, desde antes de votar, todo el socio que quiera puede llamar, presentarse por las oficinas. Personalmente estoy a disposición de cada uno de los que quieran para aclarar cualquier otra duda que hoy no se haya podido contestar, ¿no? En la presentación de la memoria sabéis que los temas que tocamos principalmente se pueden resumir en dos, que son
la vivienda, que es nuestro objetivo principal social, y la comunidad. En definitiva, lo que trabajamos son el barrio. Sabéis que hay un programa específico que llamamos La Obrera, que venimos desarrollando con ayudas y subvenciones, en este caso también de promoción económica desde el ayuntamiento, pero también de una línea de ayudas de lo que llamamos Ateneos cooperativos a través del Consell Comarcal del Baix Llobregat, y desarrollamos conjuntamente con las otras entidades de economía social y del barrio, pues fórmulas de ir avanzando en la integración, en la cohesión social del barrio, en fomentar la economía del barrio y las posibilidades de nuestro comercio de proximidad, etcétera, etcétera. Generando también actividad empresarial en nuevas empresas dentro de lo que esto llamamos nosotros la economía social. Concretamente en la calle 1 de Mayo, ahí lo veréis, los que pasáis habitualmente lo sabéis, diferentes entidades como el coworking o WICU, el propio Suara, que desarrolla la actividad que nosotros invertimos en el centro de día, de 1 de Mayo, y también otras empresas que hay en ese entorno que están desarrollando Pasta, por ejemplo, etcétera. Después, otro de los aspectos que en ese año tiramos adelante y que tuvo un impacto importante fue las normas de convivencia o los acuerdos de convivencia para los inquilinos de los edificios que tenemos de alquiler. Ese es un tema que creemos que vale la pena tirarlo adelante y que también con algún cambio de impresiones con Casas d'en Puig, el servicio del ayuntamiento, pues desarrollamos y pusimos a la práctica esos acuerdos de convivencia que me parece que marcan un hito en todo lo que es la atención también a los inquilinos y la participación de estos a fin y efecto que formemos comunidad y se responsabilicen unos y otros de los elementos comunes que disfrutan. Otro de los aspectos es la interrelación social que Cooperativa tiene con otras entidades, bien sea de la localidad fundamentalmente o incluso de fuera. En este caso, pues hay una foto representativa, esa de la derecha, que es cómo a través de la colaboración de diferentes entidades, que en concreto una entidad de gastronomía local, Cooking Group, me parece que se llama, no lo recuerdo de memoria, y la Asociación de Familiares de Alzheimer del Baix Llobregat. Y finalmente comentaría pues esas otras fotografías que tenéis a la derecha que significan cómo el desarrollo y la inquietud de hacer o facilitar el acceso a viviendas asequibles y de economía cooperativa, estamos también haciendo participar a la sociedad en general, pratense en este caso, de diferentes charlas en el Mayo Cooperativo que hablan de diferentes modalidades de acceso a la vivienda, de vivienda de alquiler, del cohousing senior, eso que llamamos actividades todas de cómo acceder en mejores condiciones y en condiciones cooperativas a la vivienda y a las necesidades de la vivienda, entendiendo como tal la vivienda, que es lo que nosotros preconizamos siempre como un bien de uso y no un bien de especulación. Y últimamente, en esta figura también o fotografía que tenéis más arriba a la derecha, es cómo y de qué manera los centros sociales de cooperativa, en este caso los SPLAIs o casals de gent gran, hacen actividades y desarrollamos conjuntamente diferentes propuestas. En este caso es una visita al Parlamento de Cataluña que se hizo en el grupo, pero también pondría como referencia que ha tenido mucho éxito las caminatas que hacen este grupo de personas cada viernes saliendo de las propias oficinas de cooperativa. Ahí tenéis una gráfica pequeña en el centro que representa, o con un titular, un poco los ingresos de alquileres representan un 79% de los ingresos totales de cooperativa. Esta es una referencia que más adelante, cuando hablemos de los números, pues os podré complementar. Pasamos, si os parece, con que tenéis la memoria y la podéis leer, pues yo estoy, como decía al principio, dispuesto a comentaros cualquier otra circunstancia que queráis conocer con más profundidad. La presentación de las cuentas. En este panel tenéis que, bueno, como cada año en las asambleas ordinarias, en este caso, se pone a consideración de los socios y socias el estado de las cuentas del ejercicio correspondiente al año anterior. En mayo de este año teníamos que haber hecho la asamblea, pero obviamente estamos finalizando el siguiente ejercicio y antes de acabar el mismo, por normativa legal, pues tenemos que aprobar las cuentas. En principio, la normativa ha facilitado
a que estas cuentas podían ser aprobadas por el Consejo Rector. Y después, más adelante, en la forma que se pudiera concretar, pues se someterían a consideración de la Asamblea, porque estamos, reitero, en un año excepcional que todas las entidades y empresas del país pues tienen obviamente dificultades para poder hacer las asambleas, porque están prohibidas, porque la reunión de más de 6 personas, etcétera, no permitía hacerlas, y porque al principio, en el abril y mayo, pues era el momento más difícil de la pandemia, ¿no? En la presentación de las cuentas, pues hay estas 4 aspectos principales, que es la cuenta tradicional de pérdidas y ganancias y el balance de situación al 31 de diciembre, cerrado al 31 de diciembre del 2019, reitero, propuesta de distribución de los excedentes y propuesta del Fondo de Educación y Promoción, e informe también al final de la intervención de cuentas y resultado de la auditoría. Aquí, como siempre, para no extenderme, porque podría hablar del detalle del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias. Tal. Siempre recordáis que, para no cansar mucho a las personas, a los socios y socias, pues hago un resumen muy sucinto. Y en la ejecución del presupuesto 2019, que es esta pantalla que tenéis ahora, pues hay un resumen que viene a confirmar un poco las diferentes partidas que también luego quedan más técnicamente expresadas en el balance y en la cuenta de pérdidas y ganancias. Es la ejecución del presupuesto. Nosotros habíamos hecho un presupuesto, que es la primera columna que tenéis previsto en el año 2019, unas cantidades, presupuesto donde pone presupuesto 2019, y a continuación pone 2019, que es lo que al final ha resultado. Obtenéis, como veis, la diferencia y los porcentajes correspondientes a cada una de las partidas. Sin más, prestaciones de servicios. Pues habíamos presupuestado, como veis, 43.000 y pico de euros y han resultado 47.000. Estamos hablando de ingresos. O sea que hemos tenido unos 4.500 ingresos más de los que presupuestariamente habíamos previsto. En trabajos realizados por la empresa, 38.118. Al final también han resultado 56.711, unos 18.000 más de ingresos por ese concepto. En prestaciones de servicios es lo que el equipo de obras fundamentalmente trabaja para las comunidades, para presupuestos que se han aprobado, etcétera, del seguro o de particulares. O sea, hay una incidencia, un siniestro en cualquier comunidad con cargo al seguro y se factura el seguro. Eso es la prestación de servicios. En cambio, en trabajos realizados por la empresa es aquello que nuestro equipo de obra hace en patrimonio propio. Es decir, que fundamentalmente es el edificio de residencias, como ya explicamos otros años. En los edificios de residencias, cuando se vacían los apartamentos, sobre todo los que no son originarios del momento inicial de aquel bloque, pues tenemos que remodelarlos completamente, y eso hace que el equipo de obra esté dedicado a eso. El criterio que se sigue de imputación para esta cuantía es aquellos apartamentos que tienen un coste de rehabilitación de más de 17.000 euros. ¿Por qué? Los que están por debajo de esa cifra es mantenimiento, y en cambio los que están en un mínimo de 17.000 es inversión. Y entonces las horas dedicadas a esa inversión en remodelación de apartamentos son las que se imputan como trabajos realizados por el equipo de obras para la propia empresa. En otros ingresos de explotación es todos los alquileres. Ahí tenéis, habíamos presupuestado 1.224.000 y finalmente ha sido ligeramente inferior, 1.220.000. Sabéis que actualmente, bueno, en el año 19 ya estaba ocurriendo, hay muchas fluctuaciones, cierres de negocio, porque la actividad no va bien, porque no. También es verdad que tengo que comentaros que hemos hecho tenemos una división de los locales a fin y efecto de ocupar los mismos en la mayor medida posible en 2 líneas de intervención, que es unas de alquileres a terceros, a personas que quieren poner una actividad de negocio, y otras que en cambio son orientadas a través de eso que antes comentaba, de la economía social, y que nos interesa mucho porque nos ayudan a hacer actividad social. En este caso son entidades sin ánimo de lucro que quieren establecerse, o con lucro limitado, que quieren establecerse en nuestra comunidad, y que a través de
de promoción económica de la propia cooperativa y del transcurso de la cooperativa UICU también, son ideas que surgen emprendedoras dentro de la economía social y esos son locales que tienen un alquiler más bajo porque están destinados a ese menester. Y la idea principal es que en el barrio no haya locales o haya los menos locales vacíos posibles. Finalmente, hay otros ingresos que aquí habíamos presupuestado 17.000 y en cambio se han producido, me saltaba lo de subvenciones. Subvenciones habíamos presupuestado 148.000 y finalmente han sido más, han sido 12.000 y pico de euros más, 160.923. En subvenciones hay desde la subvención del crédito hipotecario que sirvió para financiar el edificio de Logaiter. Sabéis que los intereses de aquel crédito hipotecario están subvencionados porque eran viviendas de protección oficial y una cuantía que proviene de ahí, pero principalmente dentro de este capítulo que se ha visto notoriamente incrementado en el ejercicio 2019 es porque la gestión de los proyectos y programas que realizamos, que antes comentado de la memoria, del Ateneo Cooperativo, del barrio La Obrera y de un proyecto que llamemos Proyecto Singular, que fue para estudiar el impacto de la construcción del nuevo bloque previsto de viviendas de alquiler en 11 de septiembre 112, en el terreno que nos ha cedido el ayuntamiento, que ya viene de atrás. Hicimos un estudio que fue aprobado para ver cómo y de qué manera desarrollábamos ese proyecto dentro de lo que nosotros decimos modelo específico de vivienda de alquiler asequible y cooperativa. Asequible, estable y cooperativa. Tres palabras mágicas, a mi modo de entender, cosas difíciles hoy en día de encontrar, ¿no? Pero que el movimiento cooperativo y muy concretamente la Cooperativa Obrera de Vivienda quiere ayudar a solventar ese problema dentro del objetivo principal, que es el acceso a la vivienda digna. Y en eso hemos conseguido pues, subvenciones de un proyecto singular que decía, ahí nos concedieron el Ateneo Cooperativo directamente de la Generalitat de Cataluña, un proyecto de 50.000 euros que han incrementado, como veis notoriamente, el capítulo de subvenciones. Y finalmente, en otros ingresos, que era donde antes comentaba, también ha habido un incremento notorio. Habíamos previsto 17.000 y han sido 68.000. En este caso concreto, pues ahí hay que contabilizar unos ingresos que vienen determinados por el siniestro que hubo en la escalera de Avenida Virgen Montserrat 45, en el edificio de residencial. Muchos de vosotros lo recordaréis. Hubo un incendio que petó la conexión eléctrica en la planta baja y hubo un siniestro. Ahí la compañía obviamente nos ha restituido en unos 25.000 euros de los gastos producidos por aquel siniestro. Y también ahí también está contabilizado unos 21.550 euros que vienen del Fondo de Educación y Promoción Económica de los excedentes del ejercicio 2018, que se integran ahí porque de alguna manera es perceptivo a partir de ahora que la cuenta de cooperativa, que es la globalidad del balance, tenga una cuenta específica del desarrollo y el gasto derivado del Fondo de Educación y Promoción Cooperativa. Por consiguiente, va ahí. Eso sí. También está incluido ahí como novedad las cuotas que por primera vez con algunos hemos cobrado de la administración de fincas, unos 11.000 y pico de euros de las cuotas que se han cobrado de la gestión del servicio que prestamos de administración de fincas a las distintas comunidades que poco a poco se van integrando cada vez más en este servicio de proximidad y que creo que de confianza que tienen con cooperativa y las comunidades. También hubo unos 6.000 euros de cuotas que se cobraron de usuarios que no son socios de cooperativa del casal de Gent Gran 2, aquel casal que gestionamos en la Avenida Virgen de Montserrat. En definitiva, esa es la suma de los ingresos que, como podéis comprobar, pues habíamos previsto 1.472.000 y se convirtieron finalmente o se consolidaron 1.554.000. O sea, es decir, que ajustamos muy bien las previsiones y tal. En los gastos, para no ir más deprisa y no entretenerme, en todo caso, reitero, podéis ir haciendo las preguntas concretas que queráis de este o de cualquier otro tema en el chat. En gastos hay aprovisionamiento, que son los gastos
habituales que hay de compras, de limpieza, de facturas que hacemos para el gasto normal de cooperativa, ¿no? En aprovisionamientos. Habíamos previsto 14.000 y hemos gastado 12.000, o sea, algo menos de lo previsto. En gastos de personal, en cambio, sí que hemos gastado unos 10.000 euros más, de 463 a 474, que vienen justificados por la aplicación de la revisión del convenio de la construcción. Los empleados de cooperativa, todos, incluidos, están dentro del convenio de la construcción, no de ahora, desde los orígenes de cooperativa. Y, en consecuencia, las nuevas tablas de salarios del ejercicio 2019 subieron un incremento. Pero también hubo un pequeño impacto porque a finales del año 2019 contratamos a media jornada un arquitecto, Carlos Fernández, para que fuera trabajando diferentes aspectos y necesidades de la propia cooperativa, concretamente de ir controlando pues un poco todo el proceso de adjudicaciones que nos llevará a cabo el proyecto, diríamos, importante, principal del terreno de la avenida 11 de septiembre. Eso, todo sumado, es la diferencia de los 10.000 euros que sume más un año que el otro. Y en otros gastos de explotación, 412.000, prácticamente es la misma cifra que habíamos previsto, y en consecuencia ahí están pues todo lo que representa gastos de desplazamiento, material de oficinas, reparaciones y construcción, que es un capítulo importante porque en reparaciones hay unos 200.000 euros de gastos, seguros, que los seguros de cooperativas, incluidos los seguros de las comunidades, pagamos alrededor, iba a decir al voltán, de 71.000 euros. Y también están ahí los suministros de oficinas, de residencias, del edificio Logaiter, de servicios de asesoramientos, tributos, etcétera. En gastos antes comentado, de reparación y conservación ha tenido un incremento importante. Entre otras cosas porque, por ejemplo, el edificio de Logaiter tuvimos que reponer todos los sistemas de placas solares que habían quedado en mal estado o se habían deteriorado y tuvimos que tener una nueva inversión para que aquello funcionara tal como estaba previsto inicialmente. También ahí está, en el edificio residencias, está incluido todo lo que hacemos de mantenimiento de residencias, que no es poco. En ese edificio hay un mantenimiento permanente, no solamente de los elementos comunes, el ascensor, por ejemplo, los ascensores que tienen un uso muy, muy fuerte y se deterioran con bastante frecuencia y tenemos que tener un mantenimiento preciso. Hemos aprovechado también lo que antes comentaba del incendio de Avenida Virgen Montserrat 45 en el vestíbulo para llevar a la práctica, y en el año 2019 hicimos el vestíbulo del 45 y más adelante el 47, y todo lo que es dignificar las entradas, haciéndolas más accesibles y yo diría más acogedoras, más bonitas, en definitiva, desde mi punto de vista, pues, como mínimo, y yo creo que de los usuarios que están contentos, y aprovechamos también para hacer una instalación de timbres, etcétera, puertas y buzones nuevos que han dignificado un poco más y mejor aquel edificio, que es el que tenemos que cuidar en aras a los ingresos que representan de cooperativa, pero fundamentalmente por los usuarios que allí conviven. Por eso este año ha subido notoriamente más este capítulo, ¿no? Pasaría directamente ya a amortización. Otros gastos de explotación, ya lo he dicho, amortización del inmovilizado. Bueno, todo el valor del inmovilizado de cooperativa, pues como sabéis, tiene un periodo de vida y se tiene que ir procediendo a la amortización. Esos gastos de amortización en este año son 189.000, que son menos de lo que teníamos previsto. También hay gastos del Fondo de Educación y Promoción Cooperativa, que habíamos previsto 84.000 y en cambio han sido 120.373. En este caso concreto, 120.000, el desglose de esa cantidad viene determinado por el servicio de ayuda a domicilio. Sabéis que desde el año 2015, perdón, me equivocaba, 2015, hace 5 años que pusimos en funcionamiento un servicio de ayuda a domicilio a aquellas personas que lo necesitaban desde las características de una edad y un grado de dependencia,
y que entre nosotros y la cooperativa Suara prestamos ese servicio donde los socios de cooperativa tienen una subvención del 50% del coste del mismo. En el año 2019, en unas gráficas que luego aparecerán, no sé si por ahí, no, perdón, en la memoria la tenéis, hay unas gráficas y veréis que los costes que eso ha representado, que son esa cantidad que os decía, y las personas asistidas. En el año 2019 llegamos hasta unas 133 o 100, sí, yo creo que eran unas 133 personas asistidas. Y también en ese 133 casos, ahí también están incluidos los gastos de la Fira Avícola, que es la presentación que nosotros hacemos en la feria en el entorno, este año no, porque este año también es todo virtual, obviamente por la pandemia, como comentábamos antes, pero el año 2019 hicimos presencia allí, hacemos el calendario que luego aprovechamos para que todos los sitios dispongan del calendario del año siguiente, etcétera, y los gastos de la Fira Avícola están ahí considerados. La fiesta Fira, que es todo el desarrollo del mayo cooperativo y de las actuaciones que nosotros llevamos a cabo, y también la paella aquella popular, etcétera. Y gastos financieros, pues son los gastos en este caso concreto, los gastos financieros son los intereses de los créditos hipotecarios y finalmente en gastos diversos, que eran 83, 84 en realidad, 84.000 euros, en gastos diversos tenemos el agua de luz de locales propios de cooperativa, la luz, las suscripciones en revistas y periódicos concretos, el casal de Gent Gran 2, que nos cuesta al año 38.000, pero que el ayuntamiento nos subvenciona en 35.000. Pero son los capítulos principales, el valor social, lo que nos gastamos un poco antes de aquello que os comentaba, y también los gastos derivados de aquellos 50.000 euros de la subvención del proyecto singular, que aproximadamente nos costó unos 16.000 euros. Y este sería un poco el resumen esquemático de los ingresos y los gastos, donde el resultado final antes de impuestos es de 244.166, que es lo que veis en la columna de abajo. Por tanto, yo creo que comparativamente, y si tiramos de la historia de los últimos ejercicios de cooperativa, es uno de los ejercicios de mayor resultado por todas esas circunstancias que antes comentaba, porque hemos incrementado las ayudas, las subvenciones, porque hemos hecho una buena gestión de los alquileres, etcétera, etcétera. Y ya está. Ahí me pararía, porque es el resumen un poco de lo que es luego, si pasáis el siguiente, es el pérdidas y ganancias, que es un poco lo mismo, sería redundante, hay otro léxico, pero sería prácticamente lo mismo. Veis que el resultado final son los 244.000 y el balance de situación, donde el balance de situación, donde podéis comprobar también pues, el resultado, tanto del activo como del pasivo. Ahí tenéis la... Bueno. Un poco, después de todo este, diríamos, conjunto de números, en las tres, en la ejecución del presupuesto, en la cuenta de pérdidas y ganancias y en el balance, es el resultado del ejercicio 2019 y de ese balance, pues la propuesta que el Consejo Rector hace de distribución del resultado es lo que ahora tenéis delante en la pantalla. El resultado antes de impuestos, reitero, es 244.000. El fondo de reserva obligatorio destinamos 93.754 euros. Al fondo de educación y promoción cooperativa, 28.329. Y de esta resulta un impuesto de sociedades de 37.637 euros. Y quedarían un excedente, un resultado de libre disposición que llamamos de 84.000, casi 84.500, 84.446 euros, que la propuesta es de destinarlo al Fondo de Reserva Social, lo que ya llamamos como centro o Fondo de Reserva Social, que va destinado al centro de día, a los servicios de atención a domicilio, etcétera, etcétera. Ese sería un poco el resumen de las cuentas. Las cuentas, obviamente, como cada ejercicio, y podría hablar de los últimos, todo y que no tenemos la obligación, están auditadas. Y llevamos ya más de 10 años, me parece que son 14 o 16, que hacemos auditoría voluntaria.
Y el resumen de la auditoría voluntaria, en este caso concreto, lo tenéis, la documentación, en el contexto de la firma, diríamos, del auditor, manifiesta que las cuentas anuales adjuntas que ellos han revisado son la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Cooperativa al 31 de diciembre del 2019. Y también hay un resumen, informe de cuentas, ahí lo veis en la pantalla también, pero los documentos han estado también en la página web a disposición de todos los socios y en la carpeta que el que ha querido presencialmente ha recogido por oficinas, y también hemos puesto el resumen final donde proponen, pues, en este caso, los interventores de cuentas, Javier Jiménez, Silvia Castilla y Pelayo Domínguez, la aprobación de las mismas a la Asamblea y la memoria social y económica. Aquí está todo el tema en cuanto hace referencia a la información de cuentas. Pasamos ya a otro punto del orden del día, que es dar cuenta de la compra del local de calle Prat 25. Desde hace varios años que venimos viendo la posibilidad teníamos unos depósitos, aún tenemos algo de depósitos en tesorería que estaban a plazo y que nos daban una rentabilidad tiempo atrás adecuada, pero últimamente sabéis que el dinero en plazo no tiene remuneración prácticamente. Y la tesorería, después de analizarla sucintamente, pues vimos que podíamos hacer alguna pequeña inversión. De hecho, en el plan estratégico y en el plan de actuación de Cooperativa, en la asamblea del año pasado, estamos ahora hablando del ejercicio de 2019, pero la asamblea que se celebró el 30 de mayo del 2019 precisamente, ya dijimos o explicamos, consta así escrito en el plan de actuación, explorar la construcción de nuevas viviendas y, por tanto, también decíamos explorar la disposición de comprar un solar para la construcción de vivienda, porque al margen de las negociaciones que habíamos hecho desde hace muchos años y que por fin han cristalizado con el ayuntamiento para acceder a un terreno que se explicó en la asamblea de diciembre del 2018 y se aprobó facultar al Consejo Rector para la firma de los acuerdos pertinentes y tirar adelante ese proyecto, creíamos y seguimos creyendo que en la medida de nuestras posibilidades, sin poner en riesgo la estructura económica de Cooperativa y mucho menos la tesorería, pues podíamos hacer pequeñas inversiones en algunas solares del Prat que nos ofrecían reiteradamente, pues, y que íbamos desestimando, pero que a partir de ahí pues hubo una oferta, una oportunidad de comprar este local en la calle Prat 25. Llegamos a un acuerdo con los propietarios. Es un local que está ahí referenciado en la foto, que antiguamente era un taller de automovilista, con cabina para pintado y reparación de automóviles, y que da precisamente de frente a lo que es el pasaje Isidre Nonell, esquina calle Prat 25. Y está muy bien situado porque esa fachada que veis, que es donde pone el rótulo de los antiguos talleres, da justo de frente a todo lo que es el paseo Isidre Nonell y es edificable, o sea, que puede edificar todo su contenido y puede hacerse bajos más 2, de lo cual saldrían ahí todo lo que es un solar, recuerdo, a ver, aproximadamente, lo estoy mirando en un documento que tengo aquí a mi alcance, no llega a 300 metros cuadrados. El precio de compra, que llegamos al acuerdo con los propietarios, fue de 500.000 euros, pagaderos en 3 años. De tal manera que esto lo llevamos a 2 consejos rectores, analizamos las posibilidades de intervenir y que no afectara obviamente a nuestros números en tesorería, y finalmente en el segundo consejo rector decidimos comprarlo. Se materializó la compra el 22 de enero del 2019 precisamente y se pagará en tres años. De tal manera que hemos hecho un primer pago de 170.000 y después en enero del año que viene serían 160 y en enero del otro año otros 160. Con eso cerraríamos el capítulo y de los estudios económicos y de viabilidad que hicimos previamente, no solamente los que nosotros hicimos, sino los que otros intermediarios, pero con ánimo más de hacer negocio, digamos, tenían, pues vimos que la posibilidad, caben unas 8 viviendas en
en total. Es un solar pequeño, pero bueno. De momento lo que hemos decidido y hemos hecho es agrupar ahí todos los andamios y demás maquinaria que teníamos o enseres de la propia equipo de obras, y es un almacén que de momento, con que estamos priorizando el proyecto principal de 11 de septiembre, pues eso lo tendremos ahí como un espacio que, en lugar de tener el dinero en la cuenta que no nos rentaba nada, dijimos, pues hacemos una inversión en patrimonio propio de cooperativa. Y ahí hemos vaciado algunos locales que ocupaba el equipo de obras con andamios, materiales, etcétera, y hemos centralizado todo y hemos liberado esos locales que también podemos poner a disposición de la actividad comercial que sea menester. Esa es la información general que de este tema pues puedo trasladaros. Y pasamos, si os parece, ya voy siguiendo más rápido para no alargarme en el tiempo, el plan de trabajo y presupuesto 2020. Bueno, el plan de trabajo lo tenéis ahí. Yo diría que el primer párrafo es el principal, el contexto que viene marcado por lo que es el plan estratégico 2017-2021, la cesión del solar para construir nuevas viviendas y la pandemia del COVID. Obviamente es lo que un poco nos ha condicionado todo este año. Estamos en los albores ya del fin del 2020 y estamos hablando de las cuentas y del ejercicio 2019. Antes lo comentaba, pues ya un poco que casi tendríamos que estar hablando de cómo vamos. El 2020 pues nos sorprendió a todos la pandemia y tuvimos que rebobinar y actualizar, como todas las entidades, como todas las empresas, como todos los comercios nos hemos visto afectados. Hemos tratado como hemos mejor sabido y podido la gestión del patrimonio, los servicios y las actividades. Al margen de la compra de ese solar o local de la calle Prat 25, pues ampliamos los servicios a las comunidades de propietarios, que cada vez se va avanzando más y que la gente, obviamente, que era una previsión que ya teníamos, la mayoría de socios de cooperativa y sobre todo los que todavía sigue viviendo en el núcleo cooperativo, pues nos hemos hecho mayores y lo que necesitamos es servicios que nos ayuden a lo que antes a lo mejor autogestionábamos, ¿no? Ahora, pues la cooperativa, a través de directamente, puede prestar esos servicios en mejores condiciones. También es cierto que pasamos diferentes vicisitudes, pero ahora con la incorporación en este caso, de Rafa, un empleado, pues estamos dando un servicio, creo, muy interesante y que los socios y vecinos valoran muy bien y que vamos avanzando. Me parece que ahora estamos trabajando ya 19 comunidades y estaremos pronto en muchas más, ¿no? Porque la gente pues confía, tenemos el seguro colectivo de las comunidades, que eso ayuda, tenemos el equipo de obra que en emergencias y en momentos de urgencia y de atención personalizada pues actúan con mucha prontitud y todo eso nos da confianza para avanzar. El otro tema es las viviendas nuevas, que ya he reiterado y que seguimos, que se aprobaron en la Asamblea de diciembre del 2018, como decía, y que estamos avanzando ahora todo un poco lo que nos había frenado pues este año en las relaciones y en la pandemia, tanto a nivel técnico como desarrollo económico. En este caso, pues ya si salimos de estas, y yo creo que antes de llegado el verano, en la primavera, verano del año que viene, si todo va como se prevé y las cosas mejoran, pues haríamos las reuniones, sean presenciales o sean telemáticas, de información precisa para que el conjunto de los socios interesados puedan ir haciendo el seguimiento al margen de la página web, que tendremos que actualizarlo y poner también cómo va un específico de este tema, que es el bloque principal de las... En principio caben hasta 101 viviendas, el proyecto se contemplará. Hemos ya a nivel de Consejo Rector estudiado el tema de viabilidad y de la cuenta de explotación y el impacto que tendría, y yo creo que estamos ya en condiciones de ir avanzando en todos los términos, ¿no? Los técnicos ahora están haciendo el encargo del proyecto básico y ejecutivo para poderlo presentar lo antes posible al ayuntamiento para que nos den la licencia de obra y empezar a tirar millas en el desarrollo de eso. Habrá un apartado, como digo, específico para ir informando periódica y puntualmente a todos los interesados, socios y socias, por descontado de la cooperativa.
Y después el otro tema que empezamos, que es lo del barrio cooperativo, el trabajo que estamos haciendo y que de alguna forma la pandemia también nos ha tenido que rebobinar, renunciar a algunas actividades y en cambio hemos tenido que apoyar otras, como por ejemplo pues el hecho propio de esta asamblea que estamos haciendo hoy. Se han hecho reuniones telemáticas y vamos haciendo programas de radio, etcétera, que ya los teníamos antes, pero en lugar de formas presenciales, pues formas telemáticas, etcétera, vía online, que es como ahora estamos avanzando, obligados unos, otros porque ya lo venían haciendo. Obviamente también hemos ajustado los temas de atención en oficinas y hay personal que trabaja una parte en jornada presencial y otra parte en jornada desde teleprogramada, ¿no? Hay la colaboración desde el barrio con todas las entidades de la economía social. Esto no se ha roto, al contrario, estamos viendo qué actividades en estos momentos podemos ir desarrollando, desde charlas, entrevistas, en fin, actividades concretas con cada una de ellas. La colaboración también con otras entidades tampoco se ha roto. Hemos facilitado los contactos y la ayuda necesaria también para la Asociación de Familiares de Alzheimer. Hemos hecho convenios con GoFor, la otra cooperativa derivada de la Fundación Rubricatus, etcétera. Y también nos hicimos con el Centro de Estudios Comarcal del Bajo Llobregat, que nos asociamos a ellos y también tenemos relaciones de desarrollo dentro de lo que es las tareas del barrio cooperativo y de la cohesión del barrio, en definitiva, eso que decimos, crear comunidad. En relaciones externas, pues donde hemos hecho un trabajo importante, que no siempre es visto, es en estar activos y hacer que la federación, de una vez por todas, y en estos momentos más que nunca, pueda ser la federación de todas las cooperativas de viviendas, y ahí la cooperativa obrera está teniendo un papel importante, yo diría. De hecho, tuvimos un tiempo al presidente, que fue el socio que Enric Dimas, que lo propusimos, porque yo estaba en un momento que no podía asumir esa responsabilidad, y Enrique estuvo un tiempo ahí de presidente y participando, y seguimos participando. Hay una reestructuración de toda la propia federación, hay un trabajo que se está haciendo en el día a día que poco a poco lo iremos explicando a los socios y socios de cooperativa. Y lo que ya decía, reiterar un poco lo que decía, cómo y de qué manera el COVID nos ha sorprendido a todos, nos ha obligado a suspender actividades y a crear canales de conexión pues, más actuales, teletrabajo, plan de contingencias, etcétera. Y ya está. Para eso tenéis un presupuesto también que iba conjuntamente desde la Asociación de Vecinos Llevan, etcétera. Y bueno, es una persona también con amplio conocimiento y criterio para ayudarnos en este nuevo tránsito. Y finalmente, pues nos queda, antes como decía, los que cesarían en la actividad, diríamos, en la responsabilidad del Consejo Rector serían Faustino Alba de Alejo y Federico Valverde. Obviamente a mí me hubiera gustado mucho que la pandemia no hubiera existido, como a todos, seguro, y que en una asamblea presencial pudiéramos, o yo hubiera propuesto, rendir no un homenaje, pero sí un amplio reconocimiento a estas dos personas. Sobre todo, pues yo diría a Faustino Albadalejo, que lleva comprometido con cooperativa desde casi los inicios. Yo lo conocí para mí como persona y como inquietud y humana y responsable. Es una persona top, 100. Y bueno, yo era un crío cuando empecé en la barraca de obras del primer bloque. Y como anécdota, recuerdo a Faustino con unas botas de agua que en el Prat entonces se utilizaban mucho porque las lluvias nos llenaban las calles, pero él las botas las tenía para hacer 4 horas vibrando hormigón en el bloque Fleming, en la primera fase del bloque Fleming. Ya no quiero explicaros todas las responsabilidades que ha tenido y una persona que, bueno, con amplios conocimientos de lo que ha sido y es nuestra cooperativa, y nada más tengo palabras de agradecimiento para él, porque en el cargo y en lo personal, para mí es una persona, bueno, indiscutiblemente muy reconocida y creo sinceramente que cuando esto se supere, la pandemia, y yo me comprometo a ello si
continúo siendo el presidente, obviamente, de la cooperativa, hacer un reconocimiento. Seguramente a otras personas más que también lo han merecido, pero no han tenido la oportunidad de eso, de hacerlo en honor en una asamblea presencial y haremos, me comprometo a ello, hacer algún tipo de homenaje o acción de reconocimiento público a estas personas. Fundamental. Yo hablo de estas dos que son las que cesan ahora o cesarían ahora. De Federico Valverde, pues no puedo tampoco nada más que agradecer toda su trayectoria también en cooperativa, desde interventor de cuentas hasta secretario. Y eso. Y el otro elemento también de valor es el acuerdo que hemos hecho con Consum en las naves que teníamos muy deterioradas y que nos suponía una dificultad tremenda para renovar aquello y hacer un verdadero parking con un coste excesivo y un rendimiento muy bajo. Y en cambio la llegada o el acuerdo que suscribimos en el 2016 con Consum nos ha posibilitado unas rentas en alquileres interesantes y una remodelación a cargo de la propia cooperativa Consum de todo aquel edificio que ha revitalizado eso y la nueva disposición de la Avenida Virgen Montserrat. Yo creo que ahora estamos en ideas de cómo y de qué manera lo que es el núcleo físico de cooperativa lo mejoramos también y estamos con ideas de que los socios participen en alguna encuesta a ver si hacemos alguna intervención de mejora del barrio en la calle 1 de Mayo y el entorno de la plaza, si peatonalizamos o no, todo eso, y mejoramos todo lo que es los locales y damos nuevos servicios a los socios y socias de nuestra cooperativa. Ahora, pues no me queda nada más que deciros. Había un esquema de la papeleta de voto que, como os decía al principio, a partir de ahora responder a las preguntas que se hayan suscitado, pues se tendrá que votar desde mañana hasta el día 4, como decía, atendiendo previamente a todo aquel que quiera pues pasar por oficinas y yo personalmente atenderlo con sus otras dudas, otras preguntas, otras inquietudes, cambio de impresiones y votar, obviamente, todo aquel que pueda y quiera presencialmente en las oficinas del 27 de noviembre al 4 de diciembre. Y muchas gracias por vuestra atención y estoy dispuesto a que me pasen las preguntas. Espero un segundo para ver si no hay preguntas. Yo podría estar toda la tarde, toda la noche y parte del fin de semana, inclusive, para explicar todo. Pero además quiero que el socio que tenga la mínima duda pase y yo le puedo explicar todo lo que... ¿Cómo? Una pregunta concreta que me pasan es: ¿podrías informar a los socios y socias de la cooperativa cómo ayudaba a cooperativa a pasar la pandemia a los inquilinos de los locales? Bueno, lo que hicimos fue que las rentas del mes de abril las aplazamos, media renta, ¿no?, del mes de abril, las suspendimos. La Junta Rectora decidió que el 50% del alquiler del mes de abril lo asumía cooperativa, que me parece que hablábamos de cerca de 10.000 euros, ¿no? Algo más de 10.000 euros. La suma de ese 50% de todos los alquileres que tiene cooperativa, salvo los que estuvieron servicios esenciales, ¿no? El consumo y estos, ¿no? Porque estos estaban vendiendo más que nunca. Entonces, pero la mayoría de los pequeños comercios, todos los demás, vaya, en definitiva, menos esos dos que comento, esos los exoneramos del pago del 50%. Y después el que no podía pagar también aplazamos, ¿no? Y pueden pagarlo a lo largo, me parece, de 2 años y a criterio de ellos. Si lo querían pagar antes, lo han pagado antes, y otros cada uno se ha acogido al sistema de pago que más ha considerado en virtud de su economía y de sus circunstancias más concretas. Y ahora en el último Consejo Rector también, obviamente, porque hay una normativa que nos obliga a ello, a partir del aforo que el nuevo momento diríamos, de normativa estableció, de alarma o de confinamientos, en términos generales, obliga que los que han reducido el aforo
también en proporción les reduciremos el alquiler. El mes de noviembre no fue factible porque ya lo habíamos girado en la remesa, pero ahora a partir del mes de diciembre les reduciremos también en función de sus aforamientos, diríamos, en la proporción del alquiler que será también exonerado o pagado o no cobrado, en definitiva. Eso es tal como de momento hemos ayudado. Eso, y lo hemos conectado también en algunas charlas de telemáticas con el Promoción Económica del Ayuntamiento para que conocieran con más detalle las ayudas que por otras vías podían ser merecedores. Y bueno, y cualquiera a nivel individual que ha querido, pues ha conectado directamente con dirección para explicar el caso más específico, más concreto. Y eso es todo. No hay más preguntas. Reitero, muchas gracias por la atención. Obviamente soy consciente de que la mayoría de nuestros socios son personas mayores que no tienen posibilidades o que su capacidad está limitada sobre todo en esto de las nuevas tecnologías y que no se pueden conectar, tienen más dificultades. Pero bueno, tenemos que poco a poco ir introduciendo y agotando todas las vías, la presencial, la telemática, y poner a disposición de los socios 3 aspectos importantes: la información, la posible participación, la participación más posible, y la votación, la implicación democrática en el desarrollo de los acuerdos desde la responsabilidad, porque uno de los criterios que yo siempre pido, no solamente la confianza, que es importante en las cooperativas, sobre todo en las cooperativas que funcionan con rigor, sino la responsabilidad. Y hago un llamamiento a todos a que nos ayudéis en estos momentos, y nosotros, obviamente, estamos obligados también a poner todas nuestras capacidades al servicio de los socios y socias de cooperativa, que son los que tienen en sus manos poder decidir en una dirección o en otra. Muchas gracias, buenas tardes y hasta la semana que viene, a partir de mañana.